acá vemos los microneurismos, los exudados, ¿ya? Los, los neovasos, las hemorragias. Entonces ahí se clasifica la retinopatía en no proliferativa, que puede ser de leve a severa, la proliferativa, que puede ser de alto riesgo y bajo, y el edema macular diabético clínicamente significativo, ¿ya? La diferencia más importante de la retinopatía diabética no proliferativa con la proliferativa justamente es esta, que hay proliferación de vasos, neovasos, que puede ser tanto en el disco como en la papila óptica como en otras áreas de la retina. La leve se refiere a cuando hay microneurismas, por lo menos en un cuadrante, o uno, ¿no? Y no hay otros cambios. Entonces acá vemos microneurismas, vemos los puntos rojos, vemos los exudados, vemos en esta foto ya vemos áreas de isquemia, ¿ya? Una moderada se caracteriza por casi todas las alteraciones de las lesiones que causan la retinopatía, como son exudados algodonosos, hemorragias intrarretinales, estrechamiento, arrozamiento venoso. Son prácticamente todas las alteraciones. ¿Qué lo diferencia de la severa? Que en la retinopatía diabética no proliferativa severa hay unos criterios, ¿ya? Miren esto bien, ninguno de estos debe cumplir criterios para retinopatía diabética severa. ¿Y cuáles son esos criterios? Esos criterios son justamente la regla 421, que tienen que recordar. Esta regla 421 se refiere a la retinopatía diabética no proliferativa severa. Se refiere a que si hay uno de estos criterios, recuerdan que todas estas alteraciones hay en la moderada, toditos. Pero si estas hemorragias o microneurismas están en los 4 cuadrantes, ya es un criterio de retinopatía severa. Si el estrechamiento venoso es en al menos 2 cuadrantes, si solamente tiene este criterio, ya es retinopatía severa. Y si hay irmas, o sea, procesos de remodelamiento de los vasos intrarretinales en un solo cuadrante, ya se puede considerar como retinopatía no proliferativa severa. Entonces, en la leve solamente hablamos de microneurismas. En la moderada hablamos de todas las lesiones, pero que no cumplan las lesiones de la severa, los criterios, ¿ya? Y en la severa nada más recordar de los criterios, ¿no? Son las mismas lesiones que en la moderada, pero puede ser en 4 cuadrantes, en 2 cuadrantes o en un cuadrante. Cualquiera de estos 3 criterios va a ser este diagnóstico de una retinopatía diabética no proliferativa severa. La regla del 421. Esta, por ejemplo, es una retinopatía diabética no proliferativa severa. No proliferativa porque todavía no hay neovasos ni en disco ni en otras regiones, pero sí cumple ya criterios: microneurismas en 4 cuadrantes, ya irmas en un cuadrante o arrozamiento en 2 cuadrantes. Igual esta. Y la proliferativa cuando incluye neovasos, ya neovasos en disco o en cualquier otra área. Estos neovasos, como en cualquier otra parte del organismo, son vasos débiles, son vasos anormales y por consiguiente se rompen y producen hemorragia. Puede ser vítrea, prerretinal. Cuando esta hemorragia cicatriza, se forman procesos de fibrosis, van a producir desprendimiento de retina traccional, ¿ya? Y también puede haber neovascularización tanto en iris como neovascularización del ángulo camerular, ¿ya? Si habría neovascularización del ángulo camerular, podría producir también problemas como el glaucoma, ¿ya? Donde se neovasculariza el ángulo camerular, se obstruye la vía de salida del humor acuoso y aumenta la presión intraocular. Esa es la principal diferencia de la proliferativa, que hay neovascularización y por consiguiente hemorragia. Aquí vemos una neovascularización en disco y una neovascularización en otras áreas de la retina. Ya son vasos anormales. En algún momento estos vasos van a sangrar. Neovascularización en disco y en otras partes. Ahora, la retinopatía diabética proliferativa, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a intentar
va a ser, una vez que la detectemos ya como una proliferativa, lo que vamos a tratar de hacer es poner láser, ¿no? Para que estos vasos no sangren, ¿no? Y no afecten no produzcan una hemorragia vítrea. Acá vemos estas áreas, estas tortuosas, son el arrozamiento venoso, neovascularización en el mismo disco óptico, ¿ya? Y estas son hemorragias subretinales, ¿ya? Ahora, aparte de hablar de retinopatía leve, moderada y severa y proliferativa, vamos a hablar también del edema macular clínicamente significativo. ¿Por qué es importante? Porque una vez que lo diagnostiquemos, vamos a dar tratamiento. Puede ser láser o también puede ser inyecciones intraoculares de fármacos que van a evitar la neovascularización, como son el Avastin o el ranibizumab, ¿ya? El edema macular clínicamente se refiere a un engrosamiento de la retina a 500 micrones en el centro de la mácula, ¿ya? O exudados duros a 500 micrones, con zonas de engrosamiento de la retina. Esto se puede corroborar con exámenes, ¿ya? Como en el fondo de ojo. En el fondo de ojo, por ejemplo, cuando vemos los famosos exudados duros circinados, o sea, alrededor de, ¿ya? Exudados duros circinados, vamos a ver exudados duros, y esta área encontramos que tiene un edema, ¿no? Tiene zonas sobre elevadas, que lo podemos corroborar con otros exámenes como son tomografía o angiofluorescinografía. Acá vemos también ya áreas de isquemia, exudados, circinados, y se correlaciona, pues se pide exámenes. En oftalmología también hay tomografía ocular, que es el OCT, tomografía de coherencia óptica, donde nos va a mostrar cortes prácticamente histológicos de la retina para poder ver todas las alteraciones que pueden haber, edema, desprendimientos, alteración de la depresión de la fobia, de la mácula, ¿ya? Esto es un fondo de ojo donde posterior a la aplicación de láser, estas son huellas de láser, ya que se hace una panfotocoagulación para inactivar esa zona, o sea, y no permitir que hayan ya digamos vasos anormales y todo el proceso, ¿no? ¿Cuáles son los factores que van a influenciar en el desarrollo de la retinopatía? Puede ser en no insulinos como en insulino dependientes, ¿no? El principal factor obviamente va a ser el mal control metabólico, ¿ya? Todo paciente con retinopatía diabética, lo principal es su control metabólico. Que desarrollen diabetes pues antes de los 30, ¿no? Van a tener un 97% de hacer retinopatía diabética, o más antes de los 15. Entonces estos son tablas que hablan de los controles que debe tener un paciente con retinopatía diabética, ¿ya? En retinopatía diabética lo que más tienen que recordar es las lesiones de leve, moderada y todo. ¿Cuál es la localización más frecuente? La trombosis de rama venosa. Las trombosis de rama venosa se refieren tanto a las obstrucciones, ¿ya? Obstrucciones de vena central, de vena central de la retina, de rama de vena central de la retina, de arteria central de la retina, etcétera. Anatómicamente las trombosis de rama venosa más frecuentes por la ubicación anatómica es la temporal superior o inferior. Son las superiores, en realidad las superiores son las que más frecuentemente dan, ¿ya? Estas fotografías son de un fondo de ojo que se llaman las fotos clínicas, y estas son fotografías de la angiofluorescinografía, ¿ya? Donde se va a inyectar sustancias de contraste para delimitar estas lesiones, para dibujar toda la irrigación del fondo de ojo y determinar dónde hay obstrucciones, dónde hay áreas de isquemia, dónde hay áreas de edema, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones de estas obstrucciones, tanto de vena central como de rama?
van a ser la neovascularización, ¿no? Es una de las principales complicaciones. Sabemos que todo lo que produzca obstrucción va a llevar a procesos de isquemia, y todo proceso de isquemia secundariamente va a producir neovascularización en un intento de devolver, ¿no?, la circulación a esa zona. Entonces se puede producir neovascularización en cámara anterior, neovascularización en iris, neovascularización en ángulo camerular. Esas son complicaciones de procesos de obstrucciones de ramas, ¿ya? Nada más tienen que recordar que hay isquemia, y secundario a la isquemia hay neovascularización. Neovascularización en disco óptico, ¿ya? El tratamiento es aplicar láser, ¿ya? Y hay que ser lo importante acá es el diagnóstico, ¿no? Si llegamos al diagnóstico, entonces vamos a dar un tratamiento pues adecuado. Sí, láser en grilla es una forma de aplicación de láser, ¿no? El láser puede ser focal, puede ser en grilla, se refiere a un láser en rejilla, ¿no? Como en una plantilla, de un solo golpe pueden aparecer varios puntos, ¿no? Y también se usan los fármacos intravítreos. Los fármacos intravítreos, generalmente corticoides como la triamcinolona o los anti-VEGF, que son los que actualmente se usan, son fármacos. Bueno, en realidad, por ejemplo, el Avastin, que no está aprobado en oftalmología, se usa más en procesos de neoplasias de colon, ¿ya? Pero hay muchos estudios y se usa en la práctica el Avastin intraocular, ya con el Lucentis, que es el ranibizumab, ya que son fármacos anti-VEGF que justamente actúan a nivel del factor de crecimiento endotelial, ya que actúa pues inhibiendo ese crecimiento anormal de los neovasos. Dígame. Ajá, sí. Entonces, saber que existen fármacos intraoculares. Estos fármacos se administran como una inyección intraocular, ¿ya? Generalmente se administran con una jeringa de tuberculina, generalmente por vía pars plana, ¿ya? A unos 4 milímetros o 4 milímetros más o menos del limbo esclerocorneal, generalmente temporal superior, y se pueden administrarse inclusive varias dosis, ¿ya? Generalmente con intervalos de un mes, ¿ya? A la altura de la pars plana, sí. Cuerpo ciliar. Esta, por ejemplo, es una obstrucción de una rama nada más de la vena central de la retina, que se va a ver como hemorragias en flama, hemorragias en llama, ¿no?, en forma localizada. Las complicaciones son un compromiso macular, edema macular, ¿ya?, y neovascularización. Acá vemos igual las hemorragias. Y el tratamiento con láser en grilla, no necesariamente es en grilla. Lo importante que recuerden en el tratamiento es con láser, ¿ya? Panfotocoagulación. Y de la neovascularización, se benefician de la aplicación con otros patrones inclusive, ¿ya? Y la aplicación de láser, no tan pronto inicie esta neovascularización, va a reducir el riesgo de hemorragia vítrea, ¿ya? Acá dice, la neovascularización del segmento anterior es más rara, o sea, se refiere a la neovascularización adelante, ¿no?, en iris, en ángulo camerular. Hay otro tema que lo han considerado, es la obstrucción de la arteria central de la retina. Cuando hay obstrucción de arteria central de la retina, generalmente por procesos carotídeos, patología carotídea, vamos a encontrar el cuadro clínico característico, es una pérdida súbita de la visión, y va a estar asociado a episodios de amarosis fuga, significa disminución de la visión en forma brusca, aguda, ¿ya? Y un signo importante que les pueden preguntar es que cuando se ve una mancha, ¿no?, una mancha rojo cereza en fondo de ojo, y que alrededor se encuentra una retina blanca, pálida, ¿no?
Aquí se puede ver la mancha rojo cereza alrededor de una retina más blanca. Ese es un signo de obstrucción de arteria central de la retina, ¿ya? Este es con una angiofluoresceimografía. Es más común en mujeres mayores de 60 años. Importante, se evidencia patología carotídea, ¿ya? Y se asocia pues sistémicamente a émbolos, ¿no? Émbolos por enfermedad de arteria carótida, colesterol alto, anormalidades cardíacas, ya coagulopatías, inflamaciones, como inflamación por arteritis de células gigantes que producen obstrucciones, ¿no? Entonces, cuando la oclusión es por un émbolo, en la bifurcación, obviamente, y no antes, porque si no, no se produciría la amaurosis fugaz, pueden ser por émbolos de colesterol en la arteria carótida, calcio, ¿no? Hematíes, ¿no? Estas células que se producen, que se acumulan, leucocitos aglutinados, ¿no? Por activación del complemento. Bueno, esto es histológicamente, las placas ateromatosas en la arteria de la carotidias. Y el tratamiento es movilizar la obstrucción hacia adelante, en realidad bajar la PIO, la presión intraocular. Podemos hacer, para bajar la presión intraocular, podemos inclusive hacer paracentesis de cámara anterior, masajes antihipertensivos. Estos cuadros no son muy frecuentes, ¿no? Son muy poco frecuentes, es más, hasta ahora, por ejemplo, yo nunca he visto un paciente, digamos, con estos cuadros, ¿no? Entonces todo el proceso, toda la maquinaria que se puede utilizar para movilizar ese émbolo, ¿no? Hay que hacer una evaluación sistémica para descartar otras causas inflamatorias, como por ejemplo las arteritis de células gigantes, por diversos exámenes, velocidad de sedimentación elevadas, solicitar Doppler carotidio y obviamente el manejo de patología cardíaca de fondo, que sería lo más importante. Esta es una imagen Doppler orbitaria, ¿ya? Que muestra la placa, ¿no? El material embólico. Complicaciones también la neovascularización, que no es muy frecuente, y si hay, se utilizaría la panfatocoagulación. Esta es una imagen de fluoresceindografía. A ver, ¿qué parte más? Acá se ve, pues en la foto clínica se ve un émbolo justamente en los vasos retinales, en la rama. El signo de Gant es una desviación de la dirección de la vena al cruzarse con la arteria, un aumento del calibre, tortuosidad venosa, presencia de cristales de colesterol en la pared, ocultamiento aparente de la vena al cruzarse con la arteria, disminución del calibre arteriolar. El signo de Gant es un signo que se refiere al tema de la retinopatía hipertensiva, ¿ya? En la retinopatía hipertensiva lo que pasa es que las arterias ya disminuyen su calibre, se tornan mucho más mucho más duras, ¿ya? Y por consiguiente, cuando hay el cruzamiento, cuando se cruzan estos, va a haber un ocultamiento aparente de la vena, ¿no? Ocultamiento aparente cuando se cruza con la arteria. Disminución del calibre arteriolar ocurre en la retinopatía hipertensiva, ya hay presencia de cristales de colesterol también, ya puede haber también aumento de calibre y de la tortuosidad, pero venosa, ¿no? Y también hay desviaciones de la dirección de la vena cuando se cruza con la arteria, son otros signos, pero uno de los más importantes que les pueden preguntar es el de Gant, ya que se refiere a retinopatía hipertensiva. Hay estadios de la retinopatía hipertensiva, importante, los estadios 3, 4, puede llegar hasta papiledemas, ¿ya? Pregunta 37. Las hemorragias vítreas recurrentes, enfermedades de Ehlers, COAD, retinopatía de prematuro, obstrucción central de la arteria, obstrucción de vena central. En realidad las hemorragias vítreas recurrentes no son por obstrucción de arteria, hemorragia vítrea recurrente.
tampoco de venas. Las hemorragias de vena hemos dicho que son en capas, en las capas superficiales de la retina, pero no a cuerpo vítreo, a humor vítreo, ¿ya? Si habla de hemorragias vítreas y son recurrentes, así, digamos, con esos términos nada más, habla de enfermedades de vasculopatías, ¿ya? Y una vasculopatía de acá, COATS es, pero es mucho menos frecuente. Retinopatía del prematuro también son vasculopatías, pero cuando son recurrentes podría ser la de Ailes, que son las vasculopatías más frecuentes, ¿no? Importante recordar el ROP, ¿ya? La retinopatía de la prematuridad. Las zonas no les va a entrar, pero sí les va a entrar, digamos, cuáles son los factores predisponentes para la retinopatía de la prematuridad. ¿Cuál es el principal factor predisponente para la retinopatía de la prematuridad? El ser prematuro, ¿no? El ser que la retinopatía de la prematuridad comienza alrededor del mes de recién nacido del prematuro, y es por una inmadurez retinal, ¿ya? Eso es lo importante que tienen que recordar. Es por una inmadurez retinal y además por la exposición a altas concentraciones del oxígeno que justamente sufre este prematuro, ¿no? Las altas concentraciones de oxígeno emiten radicales libres que producen toxicidad a nivel retinal, ¿ya? Y van a impedir que esta retina, digamos, consiga su maduración normal, adecuada, ¿ya? La fototerapia para para el ROP, no, la fototerapia no. Las altas concentraciones de oxígeno sí, sí. No van a permitir, o sea, el recién nacido nace con una retina inmadura, ¿ya? Y sobre eso se expone a concentraciones altas de oxígeno, ¿no? Entonces ahí es donde produce las zonas de isquemia a nivel retinal, y estas zonas de isquemia, si no se diagnostican a tiempo y no se pone el láser en sala de operaciones, estos niños van a crecer con un déficit visual importante, ¿no? Y obviamente que va a evolucionar a la ceguera por desprendimiento de retina, inflamaciones, etcétera. Recordando un poco del glaucoma, no es cierto acerca del glaucoma que se produce una afectación del nervio óptico, se produce pérdida del campo visual. El glaucoma crónico simple precisa tratamiento. En el glaucoma normotensional la PIO es de más de 12 o más de 21, debes decir ahí. O la hipertensión ocular no precisa tratamiento. La hipertensión ocular, ¿por qué no precisaría tratamiento la hipertensión ocular? Allá. ¿Hay afectación de la cabeza? Sí, del nervio óptico, ¿ya? No solamente de la cabeza, del nervio óptico, de los campos visuales, ¿ya? Y hay presión intraocular, hay pérdida de campo visual. El crónico también precisa tratamiento, ¿ya? El normotensional, la PIO, no sé, acá 121 debe ser mayor a 21, y la hipertensión ocular no precisa tratamiento. Así como hipertensión ocular, bueno, acá le han puesto en el normotensional, la PIO es más de 21. Bueno, si es un glaucoma normotensional, entonces la presión intraocular sería menor de 21 milímetros de mercurio. Hay presión a tensión normal, que significa que no necesariamente va a estar más de 21 para ser glaucoma, ¿ya? Pero recordar que el factor de riesgo más importante es la hipertensión ocular. Esta pregunta, en mi consideración, no está bien planteada, ¿no? Porque bueno, acá el 121 y el que dice que no precisa tratamiento. Claro, la hipertensión ocular, el glaucoma es una conjunción de varios factores: hipertensión, campo visual y nervio óptico, ¿ya? Si hay una hipertensión ocular que no está
causando daño en el nervio óptico, pero si hay afectación de campo visual, sí se va a tratar, ¿no? Entonces esa respuesta podría ser. Todos los factores son predisponentes de glaucoma de ángulo estrecho. El glaucoma de ángulo estrecho son por proximidad de las estructuras intraoculares, un ojo pequeño, por ejemplo, ¿ya? Entonces la hipermetropía es un ojo pequeño. Los midriáticos, ¿qué hacen? Dilatan la pupila, pueden producir oclusión del ángulo camerular. Entonces sí es un factor predisponente. Los anticolinérgicos, igual. La oscuridad, en la oscuridad que hay, se dilata la pupila, igual. La miopía son ojos grandes, ¿no es cierto? Bueno, acá está principalmente el drenaje del humor acuoso. El humor acuoso se produce en el epitelio no pigmentado de los procesos ciliares del cuerpo ciliar, o sea, de la uvea, ¿ya? Este humor acuoso, la circulación es que atraviesa la pupila y drena a través del ángulo camerular, donde está la vía uveoescleral, el trabéculo, ¿ya? Principalmente se drena por el trabéculo. Acá, por ejemplo, con un haz de hendidura nos podemos dar cuenta una cámara estrecha, ¿ya? Una cámara estrecha, donde la córnea prácticamente está pegada al iris, ¿ya? Entonces es un glaucoma de ángulo cerrado. ¿Qué hacen los procedimientos quirúrgicos? Los procedimientos quirúrgicos establecen una vía de comunicación de este ángulo camerular con el exterior, ¿ya? Entonces el líquido va a salir por una nueva abertura, se va a filtrar, se van a formar ampollas filtrantes, trabeculectomías. Estas son las trabeculectomías primarias. Hay diversos tratamientos para poder normalizar la presión intraocular y que no haya aumento, ¿no? Como son las iridoplastías láser, que son disparar al trabéculo con haces de rayos láser, sino un procedimiento quirúrgico como son las trabeculectomías primarias, o hasta hay válvulas subconjuntivales que van a establecer contacto con la cámara anterior y van a nivelar la presión intraocular, todo con el fin de disminuir la presión ocular o mantener dentro de los límites normales y que no afecte pues al nervio óptico ni a los campos visuales, ¿ya? Acá vemos el ángulo camerular, vemos por ejemplo, estas son imágenes de ultrabiomicroscopía o biomicroscopía anterior, donde podemos ver cuán cerrado puede estar el ángulo camerular, ya en relación, por ejemplo, con la córnea, ¿no? Uno de los principales tratamientos y uno de los primeros tratamientos de glaucoma de ángulo cerrado, antes de una cirugía, va a ser las iridotomías periféricas, ¿ya? Donde por medio del láser se van a crear ventanas de drenaje del humor acuoso para que ese glaucoma de ángulo cerrado primero lo convertamos en un glaucoma de ángulo abierto, ¿ya? Y puede ser mucho más fácil su manejo, ya que estos glaucomas de ángulo cerrado van a hacer pues muchas más agudizaciones y van a hacer pues cada vez que hacen agudizaciones van a producir más afectación del nervio óptico, ¿ya? No es típico de un glaucoma de ángulo estrecho un edema corneal, un ojo blanco, una cámara anterior estrecha, una midriasis reactiva, una inyección ciliar. ¿Qué no sería típico? El edema corneal es por aumento de la presión intraocular, ¿ya? Siempre cuando relacionan edema corneal, lo relacionan con aumento de la presión. Aumenta la presión intraocular por disminución del drenaje del humor acuoso por estrechamiento del ángulo camerular y por consiguiente daña el endotelio corneal. Si daña el endotelio corneal, daña ese equilibrio hídrico, digamos, esa barrera en el endotelio, ¿ya? El ojo blanco aumenta, obviamente, el ojo rojo porque aumenta la presión, ¿ya? Y va a producir dolor, va a producir una hiperemia, ¿no? Una hiperemia, una inyección ciliar. Cámara anterior estrecha, una midriasis reactiva, ¿no? Por compromiso neurológico. El glaucoma, recuerden, es una neuropatía, ¿ya? Y la inyección ciliar.
¿Cómo? Bueno, ojo blanco se referiría a procesos donde no hay inflamación, donde no hay procesos de aumento de presión ocular, ¿no? Normal. Es falso acerca del tratamiento de glaucoma crónico simple. Ya, con esta terminamos, ¿ya? Ujú. Entonces, vamos a... ¿cuál sería falso acerca del tratamiento de un glaucoma de crónico simple? La epinefrina disminuye la formación del humor acuoso. El tratamiento tópico de elección son los beta bloqueantes. La acetazolamida puede usarse vía tópica, vía oral. Se puede realizar una trabeculoplastia láser. El tratamiento de elección sería una iridotomía láser. Recuerden bien, el glaucoma primario de ángulo abierto, a diferencia del glaucoma primario de ángulo cerrado, el tratamiento de elección en el glaucoma de ángulo cerrado es la iridotomía periférica. ¿Ya? Recuerden que tenemos que transformar ese ángulo cerrado en un ángulo abierto para mejor manejo. ¿Ya? El tratamiento de una iridotomía periférica en un glaucoma de ángulo abierto no tendría razón, porque en el glaucoma de ángulo abierto el ángulo camerular no está cerrado, no hay oclusión del ángulo, lo que falla es la vía de drenaje, o sea, lo que falla es el trabéculo. ¿Ya? En cambio, en el ángulo cerrado, sí, las estructuras anatómicas están estrechamente juntas, están unidas, entonces eso produce oclusión del ángulo camerular, lo que se quiere es abrir ese ángulo. Entonces, en ángulos cerrados sí va a ser la iridotomía periférica, mientras que en ángulos abiertos, crónicos, lo que va a hacer es controlar la presión mediante un tratamiento médico, mediante gotas antihipertensivas. Posteriormente, cuando no responde a las gotas antihipertensivas, se harán procedimientos quirúrgicos como la iridoplastía láser, como la trabeculostomía primaria, las válvulas, etcétera. ¿Ya? Entonces, el tratamiento de elección para un crónico simple, pues no va a ser, ¿no? Bueno,